Bueno amigos, esta noche me encuentro en la casa del profesor Julio César Cepeda Martínez. Fue alumno del Nuevo Liceo Centroamericano y también fue instructor. Mi nombre es Julio César Cepeda Martínez. Yo estudié en el Nuevo Liceo Centroamericano desde el 79 que yo entré a sexto grado y me mantuve lo que respecta de alumnado de lo que es la básica y el bachillerato. A mí me gustó las bandas estudiantiles desde que yo tenía 8 años. Yo miraba las instituciones desfilar, pero también agarré un concepto muy bonito. Yo estudié en un colegio que era San Vicente de Paúl y por alguna razón me agarraban siempre de abanderado. No había banda en ese colegio, pero la banda que nos ponían era regimental y yo con gran elegancia agarraba mi pabellón. Desde entonces me comenzaron a gustar las bandas. Por eso que cuando yo ya estaba en el séptimo grado, quise entrar la primera vez en el Nuevo Liceo Centroamericano y que entré en el 79. Ya para el 80 ya estaba en la banda y me comenzó a gustar muchísimo. La banda para mí es lo mejor. Y muchos de los que estuvieron en una banda estudiantil, o las cachiporristas, o la gimnasia rítmica, han de saber por qué lo estoy diciendo. Para el 80, prácticamente 2 años después de haber yo ingresado como estudiante, me metí a la banda estudiantil del colegio. En ese momento se mencionaba como banda de guerra. A mí me gustaba muchísimo. Yo me acuerdo que yo estudiaba en el colegio La Merced, y yo miraba los desfiles y yo solo miraba que pasaban los desfiles. Y me gustaba. Y mi mamá, pues el siguiente año ella me puso en el Nuevo Liceo Centroamericano. El NLC, el 100% que le decía. Y desde el 79 comencé tocando cymbals, los platos, los platillos. Después el siguiente año toqué bombos. Llegué a tocar lira, redoblante, caja. Y posteriormente agarré la trompeta, instrumento de viento. Me encantaba, me gustó más y me quedé yo ahí en esa posición. Pero como yo ya no tenía que poder andar marchando y todo eso, porque ya entré como de los antiguos que estábamos nosotros, yo era el mayor antiguo de todos ellos. Y entonces tuve que hacerme cargo de la disciplina de la banda de guerra. Teníamos un maestro que él era don Ismael Mendoza. Él nos daba la música y él es el que nos daba la música de solfeo también y nos introducía a lo que era la melodía. Pero como yo ya tenía experiencia con la percusión, yo me encargaba del ámbito ya de percusión y cómo poder hacer o una melodía folclórica de marcha o bolero o cualquier tipo, ya sea de cumbia o lo que sea. En ese entonces nosotros éramos la única banda que prácticamente tocaba música así, y poco a poco la mayoría de bandas se fueron integrando a ese concepto. Por eso que a mí me gustaban las bandas que venían de afuera, porque como de los departamentos, porque ellos tocaban bastante instrumentos de viento y eran más que todos, eran sinfónicos, melódicos, y era muy bonita, muy bonita, muy bonita. Y por eso que hemos aprendido nosotros cada vez más. En el tiempo que yo estuve prácticamente como estudiante dentro de la institución del Nuevo Liceo Centroamericano, yo conocí a 2 coordinadores de disciplinas muy buenas personas. Conocí a Memito, que se llamaba también igual como el papá, que era don Manuel Gutiérrez. Él se llamaba también Manuel y de cariño le decíamos Memito. Él estuvo bastante tiempo como coordinador de disciplina, era muy buena gente, una gran persona, muy buena persona. Cuando nosotros entramos como alumnos teníamos que saludar a todo mundo. Todos los maestros se ponían al frente a la entrada y comenzamos a coordinar de entrada a entrada. Y lo bonito es de que teníamos que saludarlo a él como coordinador de disciplina. Le decíamos muy buenos días, Memito, y él andaba una regla bastante gruesa, por cierto, que tenía nombre femenino.
y teníamos que saludarlo a él y teníamos que saludar la regla. Porque si no acatábamos la orden de coordinación de disciplina, teníamos que quedarnos en la cancha, hacer unas cuantas flexiones para poder entrar después a las instituciones. También conocí otro, el nombre no lo recuerdo muy bien, pero le decíamos guardia, que la voz de él, cuando a uno le hablaba a uno, le decía, vaya mijo, vaya mijo, vaya mijo. Y desde el momento que le decía a uno así, era de tener mucho cuidado, irse con cuidado, obedecerlo y decirle, dígame señor, por las razones de que era bien estricto, quizás más estricto que don Manuel Gutiérrez, que era Memito. A ellos fueron los que yo conocí como coordinadores de disciplina, y después conocí que mucho tiempo estuvo activo en el colegio a Cris como coordinador de disciplina. Muy buena persona. Era muy temido, dice. Era muy temido, sí, pero era muy buena persona. Hay muchos que nos cubrió muchas cosas que cuando nosotros salíamos solo a comprar unos pancitos, en este caso unos mataniños, y volvíamos a entrar a la carrera y él nos decía, solo nos señalaba y nos decía, ya, pero ya sabíamos que nosotros ya teníamos el reglazo después. Muy buena persona. Y así consecutivamente conocí yo a muchos de ellos, pero también recuerdo no solamente a los coordinadores de disciplina, yo me recuerdo a don Raulito Mejía, un señor, era de la limpieza, él hacía mandados, él reparaba, él hacía todo. Raulito, que le decíamos nosotros de cariño. Con la banda estudiantil, con la banda de guerra, Raulito andaba en cada momento, en cada presentación andaba con nosotros. Era una gran persona, le teníamos mucho cariño y aprecio. Cuando yo ya era el instructor de la banda, que prácticamente para el 83 o 84, a mí me conocía todo el mundo. Y las instituciones también que estaban alrededor, como el CHC, el Cervantes y otras instituciones. Con solo mencionar que decían Cepeda, ya sabían quién era. Y como yo era el instructor de la banda de guerra del centroamericano, la realidad es que el comportamiento de nosotros, a mí me decían, hey Cepeda, pero tú con los de la banda eres bien estricto, pero cuando tú ya sales del colegio, te llevas bien con todos. O sea, yo les decía, pues sí, la realidad es de que trabajo es trabajo. Y lo que era ya el ocio y todo eso ya era otra cosa. Sí, otra cosa que me llamó la atención detrás de cámara es que usted me está comentando que no solo era la familia Ferrufino el dueño del colegio, sino que habían socios minoritarios. ¿Usted puede comentar acerca de todo eso? ¿Cómo fue que funcionó? Claro que sí. El colegio, habían varios accionistas. Don Lardey Larín, don Manuel Gutiérrez, habían varios accionistas, la niña Finita, una señora que todo el mundo se ha de recordar de ella, la señora de Mora, habían varias personas que eran accionistas de la institución, pero como el señor Ferrufino se mantenía en la institución, él el que tenía el peso de la institución en sí. Y muchos, como iban envejeciendo, le iban dándole y le iban vendiendo las acciones al señor Ferrufino. Ya teniendo ellos las acciones, pues prácticamente el mayoritario de las acciones fue don Salvador Ferrufino, y él se quedó con toda la institución. Lástima que no duró mucho tiempo, pero a mí me encantó que en el tiempo que él estuvo, nos quiso un personaje, muy buena persona, aunque él estaba enfermo, tenía una discapacidad, pero nos trataba bien. Él le regalaba becas a los alumnos que no podían, también les daba media becas, y no solamente él, era la esposa también, la niña Carmencita de Ferrufino, una gran persona con su hermanita también. Si algún día me vean este video, las saludo enormemente. Ustedes tuvieron parte en mi corazón. Me recuerdo muchísimo de ustedes
cómo me trataron, cómo eran ustedes conmigo. Ahora también quiero que me comente, porque yo el edificio que visité es reciente. Estamos hablando que en la época que usted, a los años mozos eran como 3.000 alumnos. Después puede comentar acerca de todos los edificios o lo que usted se recuerda del nuevo Liceo Centroamericano. Prácticamente eran como gallineros, pero eran muy bonitos porque todo estaba bien arreglado. Nosotros así les decíamos los gallineros, porque solamente se quitaban las divisiones y cuando hacía bailes de bienvenida al colegio o bailes de fin de año, solo se quitaban las divisiones de la institución y habían los grandes bailes dentro de la institución. Pero sí, había el área de tercer ciclo, el área masculina, el gimnasio del colegio, la cancha, pero no solamente eso, estaba el área de la sección bilingüe, la de secretaría, el concepto de femenina, había parvularia en otra cuadra y en otras cuadras dispersas, pero eran siempre del nuevo Liceo Centroamericano. Por eso que ellos llegaron a alcanzar la cantidad más de 3.000 alumnos en ese entonces. Yo no conocí el nuevo edificio. Yo ya me había retirado de la institución. La realidad de que solamente escuché que lo estaban construyendo, pero no lo conocí. Ahorita voy a hablar con el concepto de una promoción que fue bien dramática prácticamente. Y muchos de mis compañeros lo han de saber, que fue la promoción del terremoto. La promoción del terremoto, nosotros veníamos de una presentación con la banda de paz, la banda de guerra. En ese entonces ya no habían puesto banda de paz porque ya no querían que estuviéramos en guerra. Sino, ya no se llamara banda de guerra, sino banda estudiantil o banda de paz. Pero nosotros veníamos de una presentación. Esa presentación la habíamos hecho en tránsito, en donde estaban los edificios de tránsito anteriormente. Y en ese momento fue el terremoto del 86. Muy trágico, porque nos trajeron en bus de ese momento. Cuando yo di la voz de mando para ejecutar una melodía, yo estaba viendo al contrario, la banda la tenía en la parte de atrás y yo tenía el frente del desfile. Era un desfile de muchas instituciones. Y en el momento del terremoto solo vimos que los postes se comenzaron a mover, pero ya no estábamos parados. Nadie quedó parado, todos estábamos en el suelo, acostados. Cuando yo volteé a ver la banda hacia atrás, todo el mundo estaba tirado en el suelo. Y vi todo lo que era el desfile, todos estaban gritando, llorando. Como se pudo, comenzamos a ver escenas muy dramáticas, como la que tuvimos nosotros enfrente de la banda. Teníamos a una persona, una señora con una niña que quedaron debajo de un plafón y no nos gustó la realidad. No, salimos corriendo prácticamente de ahí, pero como el Centroamericano lo teníamos a unas cuantas cuadras de lo que era tránsito, de toda la congestión que hubo en las calles, después a pie nos fuimos porque no podían pasar los buses, porque lo que era la cafetalera y todos esos edificios habían quedado torcidos, todos habían quedado torcidos. Y cuando nosotros llegamos al nuevo Liceo Centroamericano, vimos a don Salvador Ferrufino sentado en la cancha, en una sillita, y ya nos dijo: muchachos, entren, pongan los instrumentos aquí en el patio y váyanse para sus casas. Y ahorita había una nube de polvo tan fuerte que nosotros no podíamos ni ver. Y nos fuimos todos desesperados a los hogares. Ya desde ese tiempo yo ya era como instructor, ya era el instructor de disciplina, más que todo de disciplina de la banda. Me coordinaba también el señor Creis, porque había muchos alumnos que lo que hacían era cuando nosotros, esa cancha del nuevo Liceo Centroamericano, allí hubo sudor, hubo lágrimas, hubo sangre de las ampollas que rompían de las manos, de los codos. A mí me gustaría que usted comentara que antes de que estaba en la banda del nuevo Liceo Centroamericano, me comentó que estuvo en un cuartel y que allí prácticamente agarró los principios de lo que formó más adelante. Sí, usted. Claro. Con respecto a eso del cuartel, al principio para nosotros era
como en silencio. Acordémonos que en los años 80 estábamos en la guerra civil. Yo entré en el cuartel al 84. Pero prácticamente para mí todo el concepto de disciplina que me estaban fomentando y forjando dentro de la institución lo asimilé. Y yo lo entrenaba con la banda estudiantil. Y a veces por eso que algunos maestros me decían que ese comportamiento no lo deberíamos de tener. Pero no nos importó, porque más que todo lo que yo hice es que agarraran resistencia a los muchachos, que agarraran no solamente resistencia, disciplina, y eso nos bastó para que el concepto ya musical de la banda fuera mejor, fuera más productivo para nosotros. En el tiempo de la guerra no podía entrenar con la banda del cuartel. Yo llegué como instructor. Los muchachos salían a patrullaje. Entonces, cuando iba a haber una actividad en el cuartel, yo llegué a mencionar una banda fantasma. Y muchos de los compañeros se han de acordar de esa banda, que la banda fantasma eran de los mismos alumnos del centroamericano, de la banda de guerra del centroamericano, y me los llevaba y los uniformaba como soldados en el cuartel. Y de ahí salían las presentaciones. De ahí salían las presentaciones. Y esa era la banda fantasma del nuevo Liceo Centroamericano. Y como algunos tenían el concepto de que a donde íbamos, a las casitas de ahí de Santo Tomás y todo eso, lo que era el sector del cuartel de ahí de CATFA, de transmisiones, cuando la gente nos miraba, la gente humilde nos miraba y miraban de que los de la banda eran gente hasta chelita, bien bonitos. Teníamos compañeros que tenían ojos azules, blanquitos y todo, y se les quedaban viendo las personas que estaban en la parte de afuera y decían: "Ey, no, estos no son soldados comunes. Estos no son soldados comunes", porque nos miraban con con el garbo y la disciplina de la banda, sí, y lo militarizado, pero eran alumnos. Y así íbamos tocando y todo eso, pero como que algunos se querían sentir tipos dentro también. Y como estábamos en el tiempo de guerra, por ley teníamos que trecearnos en la espalda el M16. Tal vez nos puede comentar, ya que hizo como el génesis de cómo usted inició en el cuartel, cómo llevó a la banda del Nuevo Liceo Centroamericano a ganar muchos premios y muchos certámenes, y tal vez puede hablar acerca de alumnos que fueron consagrados que usted recuerde que sobresalieron. Oh, sí. Asensio Mejía, el Pollo, que en paz descanse, mi amigo. Él se lo llevó la pandemia. Muy buena persona. Muchos de ustedes conocieron al Pollo, a Asensio. También tenía otros compañeros que eran los antiguos de la banda. Yo, porque siempre tuve el concepto de no poderme aprender los apellidos de los compañeros, lo que hacía era ponerle sobrenombres: el Enano, el Pollo, Coreas. Coreas fue uno de los jóvenes que entraron a la banda y él ya iba con el concepto de trompeta y todo muy bien, o sea, está bien, o sea, buen muchacho, disciplinado. Algunos roces que tuvimos también, pero también había una persona que era muy buena persona y que estaba con las señoritas cachiporristas y la gimnasia rítmica. Dorina Mejía, si llegas a ver este video te saludo, Dorina. También dentro de las jovencitas habían antigüedades, así como en la banda de guerra teníamos antigüedades, y cada año el concepto de las antigüedades, cada año en donde ellos iban progresando, los íbamos poniendo como la cara de la banda, como la cara de la institución, los poníamos adelante como líderes. Y cuando nosotros queríamos medio descansar en una presentación, poníamos a un antiguo, Sarabia Segovia, poníamos a uno que le decíamos el Enano, que era muy buena gente, que era ordinario y enérgico, pero así como ellos habían varios que eran bien enérgicos,
habían agarrado muy bien el concepto castrense, personas que nos ayudaban, Raulito que toda la vida anduvo ayudándonos, cargando las cajas de las trompetas, cargando las mochilas de las personas. O si no, el otro, un personaje que era muy buena persona también, que lo recuerdo muy bien, y lo molestábamos también porque él era apellido Segundo. A veces le decíamos, y primero no va a venir, pero sí era apellido Segundo. Él era el motorista de los vehículos de la institución y era una buena persona también, así como ellos. Había muchos que eran grandes amigos y fueron durante el tiempo que íbamos pasando de año con año, íbamos pasando, los íbamos conociendo, pero así también se iban separando de la institución. ¿Por qué? Puede ser por enfermedad o no sé. Pero sí, hubieron varios colaboradores que yo tuve, pero siempre con nosotros andaba don Ismael Mendoza. Lo recuerdo con mucho cariño, don Ismael Mendoza. Los familiares, yo sé que ya no está vivo, que en paz descanse. Él fue el profesor de música de nosotros y también nos jalaba las orejas. Uno de los coordinadores que tenía la institución también, que no era como coordinador, pero era el encargado de los deportes dentro de la institución, el Bocho Vázquez. Y yo sé que muchos lo han de conocer o se han de acordar de él, del Bocho Vázquez. Él tenía a cargo la selección nacional de fútbol del colegio. Y así como tenía él encargado de la selección nacional de fútbol del colegio, yo conocí varios personajes dentro de la institución que estaban en la selección de fútbol, que eran parte de la Liga Mayor de El Salvador. Buenos futbolistas, como el hijo de la señora de Mora, si ustedes se acordarán, Guevara Mora, ¿no? Guevara Mora, El arquero. Guevara Mora, el hijo de la señora Mora. O sea que Guevara Mora era del Nuevo Liceo Centroamericano. Sí, era del Nuevo Liceo Centroamericano. Prontito era del Nuevo Liceo Centroamericano. Y yo creo que ustedes se han de acordar de Prontito. Muy buena persona también. Alumno. Fue de las promociones de la más vieja prácticamente. Yo comenzaba en la institución del Nuevo Liceo Centroamericano, cuando ellos ya iban por salidas de bachillerato. Así como ellos, no solamente así, hay oficiales militares, coroneles, generales, que son del Nuevo Liceo Centroamericano, doctores que con prestigio son del Nuevo Liceo Centroamericano. No solamente estoy hablando de los hombres, estoy hablando también de las Toyotas. Yo creo que ustedes han de saber de quiénes estoy hablando. De las chicas del Nuevo Liceo Centroamericano. El concepto femenino de poder que había en el Centroamericano. El sector femenino. Allí hubieron muchas jovencitas que sí, doctoras, licenciadas. Yo recuerdo a un compañero, nosotros le decíamos el mudo, él es de Ghana, del partido Ghana. Sí. Y fue uno de los personajes, compañeros míos, que nosotros le decíamos el mudo. Hubieron muchas personas que pasaron en el Centroamericano que le dieron buen rumbo al colegio. Bueno, muy buen rumbo. Otro de los aspectos, ya hablando ya de su trayectoria, ¿verdad? Como instructor de las bandas, ¿puede comentar acerca de los galardones y cuáles eran las competencias o los colegios que eran más reñidos en esos eventos, estos certámenes, esas batallas? Sí, claro. Hubieron varios concursos en las bandas estudiantiles, pero el más fuerte de los concursos que habían era el Círculo Estudiantil, auspiciado por el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación auspiciaba ese certamen de concursos de a nivel nacional de todos los estudiantes que quisieran participar, porque invitaban de todos los departamentos.
Llegaban de todos. Habían bastante fuertes aquí en San Salvador, el Inframen, el Cervantes, el CHC. Habían varias instituciones fuertes. La Coruña, habían también el Liceo Cristiano, Juan Bueno, una gran banda. Por cierto, el instructor de cariño le decían carne asada porque era bien morenito. Estaba también otro profesor también de otras instituciones de bandas muy buenas, Treminio, una gran persona, en el concepto de lo que era bandas de guerra, cuando yo estuve en el cuartel también, me invitaron a la escuela militar para participar como instructor, pero ellos querían que yo estuviera de lleno ahí. Ahí estaba carne asada y estaba Treminio. Platiqué con ellos, pero no pude estar en la banda de la escuela militar. Pero sí ellos me conocían, porque llegaba en algunos entrenamientos. La institución de Nuevo Centroamericano, en los galardones que se dieron con respecto a los concursos a nivel nacional en el círculo estudiantil, hacían una invitación a todas las instituciones y para que las bandas se prepararan. Por lo menos la invitación eran de 2 a 3 meses antes del concurso, y habían varios niveles, el 1, el 2, el 3 y el 4. Se correspondían, si el primer nivel eran para bandas pequeñas, y ahí posteriormente cada nivel era para las bandas que iban creciendo e iban obteniendo, tenían más números de integrantes, y el Nuevo Liceo Centroamericano participaba siempre en el 4º nivel. Con la bendición del Señor obtuvimos, bueno, con mi persona, obtuvimos 7 años consecutivos de primer lugar a nivel nacional, ganando algunos de ellos en premios apartes como mejores cachiporristas y acompañantes, y también el mejor instructor de las bandas estudiantiles, su servidor. Estuvo muy bueno en esos tiempos, y posteriormente el 8º galardón que ellos obtuvieron, yo ya no estaba. Ellos lo obtuvieron por medio de la dirigencia de Coreas, y lo llevaba muy bien porque la mayoría eran antiguos que yo ya había dejado con la banda. Yo no me digo que eran míos, porque la realidad de que a mí no me gustaba, y si ustedes se dieron cuenta, no me gustaba salir en las fotos. Y llegábamos a tener presentaciones todos los fines de semana, sábados y domingos. Entrenamientos en la institución todos los días, a mediodía, sudando la camisa. Y las presentaciones sábados y domingos. ¿Y dónde las hacían presentaciones? ¿Siempre en el colegio o había lugares donde iban a hacerlas? A nosotros nos solicitaban muchísimo de diferentes lugares. La Constancia, la DOC, fábricas que hacían intramuros deportivos de las instituciones, la Cafetalera, o sea, El Dorado. Íbamos a diferentes instituciones, y no solamente a diferentes empresas, a diferentes departamentos también. Íbamos fuera de San Salvador, íbamos hasta Metapán, de Cemento César. Ellos, cuando hacían los intramuros, nos llamaban pero era muy rico ese calorcito de allí, de Metapán, y más que todo dentro de la fábrica de Cemento César. Muy bien, íbamos a todas partes. Logramos ir a Honduras, a Guatemala. Una presentación en cada lugar solamente. Ya posteriormente nos manteníamos dentro de la institución de San Salvador, pero sí hubieron varios premios muy bonitos, y lo que nos llenaba de orgullo era de que, como también habían compañeros que habían pertenecido a la banda Fantasma dentro del cuartel, llegaba donde mi antigüedad, o sea, de mi coronel, y le pedía permiso si me podía prestar unos 3 reos, camiones, para poder manejar
y llevarme a todos los muchachos. Y íbamos a las presentaciones y íbamos con escolta de tropa. La realidad es que todos se sentían orgullosos y hay muchos que han de saber eso. Algunos tal vez no se dieron cuenta porque por eso le llamábamos banda fantasma, porque no podíamos decir nada. Pero hay muchos que sabían quiénes son los que participaban en ello. Conocimos muchas bandas también de afuera que nos llamó mucho la atención. El León Sigüenza de Cojutepeque, el Tomás Jefferson de Sonsonate, y nos llamaron la atención muchísimo porque ya estaban tocando ellos a puro solfeo. Don Ismael Mendoza nos enseñaba de una técnica, no era solfeo, pero era el código de numeración, en donde al oír la melodía nosotros asimilábamos la melodía, pero ya la poníamos en nuestras libretas, lo poníamos en código de numeración. Sabíamos que el primer émbolo de la trompeta era el 1, el 2 y el 3. Y con ese código de numeración nos basábamos. No teníamos que estar entrenando muchísimo, porque más que todo teníamos el concepto de disciplina, pero sí entrábamos mucho en eso. Bueno, también me puede comentar ya cómo fueron el año que usted se retira del Nuevo Liceo Centroamericano y salen otras ofertas, que usted va a otros colegios a seguir como instructor. Yo para el año 85 prácticamente me hice papá de mi hijo mayor. Y en ese tiempo en el Centroamericano recibí en colones muy poquito, por decirlo así. Ya en el cambio de dólares prácticamente eran como $41 mensuales. En ese entonces era dinero, pero no me sentía yo complacido. Tal es el caso de que comenzaron a llegarme, mucha gente me conocía, directores de instituciones me conocían de diferentes lugares. Estuve en la banda de la Maferret, de la institución que está en la entrada de Santa Tecla, muchos años, y me retiré de ahí dejando compañeros de la institución a cargo de la banda como instructores. Estuve también en el Champañat, un colegio marista, en donde yo me tuve que retirar porque los entrenamientos eran a las 7 de la noche y salíamos a las 8:30 de la noche. Y cuando yo me venía para la casa, ya venía llegando casi a las 10 de la noche. No sentía muy bien, pero los maristas, los padres no querían que tocáramos los horarios de diurnos y en la mañana. No. Por eso que entrenábamos a partir de las 6:30. Ya habían salido todo el alumnado. Pero estuve unos cuantos meses cuando ya fueron los intramuros de la institución del Colegio Champañat. Ahí me despedí de todos de ellos porque ya no podía estar. Estuve también en el Gustavo Adolfo Becker en muchos años, y el concepto de la licenciada, de la directora en el colegio, me dijo que ella quería que los muchachos bailaran, que se emocionaran y que todo eso, o sea, que se movieran. Y yo le dije que no podía hacerlo porque mi concepto era concepto castrense, no, era militar más que todo, y no podía hacerlo. Bueno, me dijo, vamos a prescindir entonces de su servicio. Está bien, no hay ningún problema, le dije yo. Cuando yo lo logré ver nuevamente posterior, ya hacían torres con la misma banda, con los mismos integrantes de la banda, bailando todo el mundo, hasta los bombos se movían así y todo. Bueno, está bien, o sea, cada quien quiere y tiene su gusto. Y muy bonito, yo miraba muy bonito. Pero así como esa institución, yo pasé en varias. Estuve en una banda que por ello fue que yo salí del Nuevo Liceo Centroamericano. Había muchos alumnos antiguos del colegio evangélico que me conocían a mí, y uno de ellos me comenzó a proponer: vamos a hablar con el director, el director de música se va a retirar, se va a jubilar y no tenemos a nadie, vamos. Y llegué. Eso fue para ya prácticamente, yo con ese tiempo que yo tenía prolongado, porque yo como trabajaba por horas prácticamente,
Yo venía a la casa y me volvía a ir a otra institución. Venía a la casa y venía y me iba a otra institución. Y así andaba hora por hora. Trabajaba los sábados, trabajaba los domingos. O sea, no me quedaba tiempo. Y andaba buscando una institución más estable. Sí tenía la del cuartel, pero la del cuartel solamente trabajaba por 2 horas, siempre y cuando no hubiera emergencia, porque si hubiera emergencia ahí quedaba durmiendo en el cuartel, no podía salir del cuartel. Pero lo que quiero decir de que me llevaron al liceo evangélico, hablé con el director y con la licenciada, con la señora de Cabrera, y ella me dijo, te voy a pagar $230, me dijo, para que me des las clases de informática, de computación y te encargues de la banda estudiantil. Y dije yo, $41 más 220. Wow, dije yo. Y ya me dijo la licenciada, la señora de Cabrera, lo quiero permanente aquí. Oh, wow. Bueno, voy a ver cómo hago. Y comencé a faltar a los ensayos del nuevo Liceo Centroamericano. Por faltar a los ensayos del nuevo Liceo Centroamericano, comencé a tener muchos problemas con mis compañeros y con el coordinador de disciplina, el señor Grace, que en paz descanse. Y bueno, me retiré mejor para ya no tener los problemas de la institución y quedarme yo aparte. Y de ahí pues me podía desempeñar ya en muchas diversas bandas. Bueno, ya solo para ir finalizando, le agradezco por su enorme tiempo y tal vez como vimos en la era de la nostalgia, ¿verdad? Hay mucha gente que ha comentado que son exalumnos, hasta profesores. Tal vez pueden mandar unas palabras de despedida para toda la gente que la va a ver aquí en El Salvador y en el extranjero, que fueron parte de esa historia. Todos reconocemos que fuimos Toyotas del nuevo Liceo Centroamericano. Era la mansión querida, mi segundo hogar. Nuevo Liceo Centroamericano, mansión querida, mi segundo hogar. Acuérdense del himno del colegio, que don Lardey Larín lo compuso, el himno del nuevo Liceo Centroamericano. Yo sé que muchos se han de recordar, los que están en el extranjero y los que están aquí en el país. Muy bonito, muy bonito. Y los que fuimos Toyota, los que fuimos pájaros locos, porque así nos decían a nosotros los varones del Centroamericano, éramos los pájaros locos y las señoritas eran las Toyotas. Con cariño les digo, todos esos recuerdos llevan un montón de personas en el corazón de cada uno de ustedes. Nuevo Liceo Centroamericano, 100%. Con cariño a todo mundo y de las demás instituciones que yo pertenecí, que le agarré mucho cariño a muchos jóvenes de la Maferrer, del Liceo Cristiano, del Colegio Evangélico, del cuartel, muchos soldados que me miran a veces afuera y me dicen, ¿qué te pasó, compañero? Y mucha gente que me mira que a veces dicen que no es Cepeda ese que va ahí. Si ustedes tal vez no me miran la mitad de mi cuerpo. Yo he pasado por un montón de pruebas muy bonitas, se lo agradezco a Dios, porque para mí el concepto de estar aquí es muy bonito, ya que cada día para mí es una recompensa. No tengo una pierna, la otra la tengo de pie de charcot, lo que son médicos. Douglas, tú que eres médico has de saber, pie de charcot, pero todavía tengo el piecito que me cuidaste, Douglas. Todavía lo tengo, que venías aquí a la casa a cuidarme. Todavía lo tengo. Estoy en silla de ruedas. Tuve 2 bloqueos del corazón. Uno se me cerró una arteria coronaria y el segundo fue 2 arterias coronarias.
Muchos de ustedes se dieron cuenta sobre mi deformativa. Ahora voy a hemodiálisis, deficiencia renal. Tengo mi pelota aquí en el estómago que no me le quiero hacer cirugía porque tengo miedo, pero sé que por algo me tiene todavía el Señor. Y yo sé que todos mis compañeros de Nuevo Horizonte Centroamericano van a decir: adelante, mi amigo, veamos para adelante y nunca para atrás, ni para tomar impulso. Lo merecemos todos. Todos nos merecemos ese abrazo. Un abrazo a todos mis compañeros y todos mis profesores y todos los que me conocieron. Un gran abrazote. Abrazo. Muchísimo. Los quiero muchísimo. Gracias.